invitarme nuevamente a participar aquí en las jornadas. Mi ponencia intenta tratar sobre el tema de la libertad en relación a un aspecto que tiene que ver con la afectividad y con el desarrollo de la vida psíquica, muy puntual, en el sentido de que, lo digo así ahora brevemente, después voy a intentar fundamentar esto que digo al principio. La afectividad dice principalmente una inclinación, ¿no?, hacia el bien o hacia algo amado, y la libertad parece indicar como una espontaneidad, una cierta espontaneidad en esa inclinación, y por eso, esto Santo Tomás lo dice en alguna parte, por eso la libertad tiene una relación muy íntima con la afectividad, ¿no?, en cuanto que en esa inclinación hay una cierta espontaneidad. Ahora, eso es importante en el desarrollo psíquico, porque no puede haber crecimiento de la personalidad o desarrollo de la personalidad sin un desarrollo sano de la afectividad, pero también de esa espontaneidad y de esa libertad. Por eso es importante entender cómo se conjugan estos elementos, porque hoy en día vivimos en una cultura que valora mucho el tema de la libertad, que defiende la libertad, que habla de la libertad, o que intenta respetar todo el tiempo esta espontaneidad, pero las consecuencias que nosotros vemos de esa prédica son muy distintas de un desarrollo de la personalidad. Es decir, lo que más bien vemos es un deterioro en las personalidades, una extralimitación en la libertad, ¿no?, una anarquía en la personalidad, en el desarrollo de esa personalidad. Entonces, claro, nos entra el cuestionamiento de, bueno, ¿cuál es el verdadero lugar que tiene la libertad en el desarrollo de la personalidad? O cómo hemos llegado a esta situación de concebir tan erradamente la libertad que defendiendo la libertad terminamos arruinando la vida interior de las personas. Entonces, mi idea en este momento es poder reflexionar, aunque sea brevemente, plantear algunos puntos. Después esto quedará para la reflexión personal o para que cada uno lo profundice por su cuenta o a través de otros medios que se puedan ir dando. Un poco hacer una especie de un breve itinerario de cómo desde la historia del pensamiento se fue llegando a una concepción equivocada de la libertad en relación con la afectividad, y mostrar un poco también cuál es el pensamiento tradicional, sobre todo lo que enseña Santo Tomás de Aquino, que para corregir un poco, ver en dónde está como la falla, como si fuésemos a hacer una especie de psicoterapia del pensamiento humano para encontrar en el desarrollo del pensamiento en donde aparecen algunos errores o malas interpretaciones o bueno, cosas desviadas respecto a la concepción del hombre, de su libertad y en relación a su afectividad. Por eso, insisto, esto va a ser un poco breve, no creo poder abarcar todo el tema, pero por lo menos dar algunas orientaciones que nos ayuden a nosotros a darnos cuenta de dónde nace el problema. Y aunque en principio el planteo sea teórico, porque vamos a leer algunas cuestiones de autores como, bueno, Kant, que al principio uno lo puede leer y le puede parecer muy abstracto, las consecuencias siempre son muy prácticas, ¿no? Entonces es importante hacer estos análisis a veces especulativos para lograr captar la aplicación práctica, que además son especulativos pero respecto de un tema práctico, porque es respecto del obrar humano. Entonces se justifican de esta manera. Entiendo que Kant es uno de los principales autores que han influido sobre todo en el pensamiento contemporáneo y especialmente en la psicología. Después voy a mostrar algunas conexiones. Y pienso que la interpretación que él hace de la relación entre la sensibilidad, la afectividad sensible y la afectividad espiritual o la voluntad, y la relación entre la voluntad y la inteligencia,
han traído consecuencias para una concepción equivocada de estas relaciones. En primer lugar, Kant considera que no hay una diferencia entre lo que es las pasiones, llamaríamos nosotros, o los afectos sensibles, y la voluntad o la afectividad en el orden espiritual. Esto ya es un elemento importante porque, de hecho, yo lo he visto en la docencia, me lo han preguntado muchas veces, si se puede hablar de una afectividad espiritual. Esta pregunta a veces surge del hecho de que en nuestra cultura inconscientemente se ha instalado la idea de que lo afectivo es solamente lo sensible, ¿no? Es lo que sentimos, ¿no? Es la inclinación sensible. Y esto en parte viene por este tipo de confusiones como las que plantea Kant. ¿Y por qué Kant dice esto? Porque para Kant, en el fondo, todo lo que es espiritual es algo que no podemos captar porque es como una sutileza que no tiene sentido, ¿no? Entonces él dice en la crítica de la razón práctica, dice, pero darles por móviles de la voluntad otros diferentes de los que proceden de los sentidos, cuando se supone, para explicar su posibilidad, un sentimiento que no hace propios a recibirles y que es su primera condición, es hacer como los ignorantes, que ingiriéndose en la metafísica, sutilizan en la materia hasta el punto de experimentar, por decirlo así, su vértigo, y creen formarse así una idea de un ser espiritual y extenso, sin embargo. Es decir, Kant no puede aceptar que haya algo más allá de lo extenso. Cuando uno quiere hablar de algo espiritual, para él se trata simplemente de sutilizar la materia al punto que podamos hablar de algo espiritual. De manera que él introduce, bueno, ya existía este dualismo, ¿no? Este dualismo entre lo sensible y lo espiritual, ¿no? Es decir, no podemos pensar en algo espiritual sin conectarlo con lo sensible. Ahora, esto sensible para Kant tiene, más asociado al tema de la afectividad, tiene como hasta un carácter inmoral, porque dejarnos llevar por lo que nosotros sentimos, para Kant, significa dejarse llevar por una motivación egoísta, y esto es contrario a lo que entendemos por espiritual, y por lo tanto la voluntad queda introducida o queda identificada también con esta inmoralidad cuando se deja llevar por aquello a lo cual se siente inclinada. Y por eso Kant quita del horizonte de los actos voluntarios la inclinación al bien, porque la considera como algo que es inmoral. Es decir, si uno se inclina al bien, en el fondo está buscando, del mismo modo que cuando uno se inclina hacia lo que siente, está buscando su propia intención, está buscando un fin egoísta, y eso para él es algo inmoral. Él dice, no tengo aquí a la vista la cita, lo tengo en algún lugar, pero él dice, el hombre al que nosotros aspiramos es un hombre que esté totalmente desilusionado de todo, es decir, que no se incline hacia nada, porque inclinarse hacia algo es, en el fondo, buscar algo egoísta. Ahora, entonces, ¿cuál es para Kant la regla de la acción voluntaria? Él va a decir que es el imperativo categórico, es decir, la ley moral que impone la razón. Pero como la razón práctica, decíamos, no tiene como horizonte el bien, la razón, va a decir Kant, se convierte en una especie de causalidad eficiente que se identifica con la libertad. Ahora voy a explicar un poquito esto. Esto lo ha hecho notar mucho el doctor Iturralde, que era un profesor de filosofía en la Universidad Católica que estudió especialmente a Kant, y tiene algunas obras en donde habla de la voluntad pura en Kant, y él, citando a Kant, dice lo siguiente, aquí son palabras de Kant pero citadas por él, dice: una causalidad libre o una libertad causal se da a la ley por la que se determina al obrar. El fin y fundamento de la acción
es el hombre en tanto racional, pero el hombre en tanto racional es espontaneidad y libertad. De todo lo inteligible no hay absolutamente nada más que la libertad. Es decir, quitado la dimensión espiritual y metafísica por identificarla con la sensibilidad, aunque sea un aspecto más elaborado, más sutil, ¿no? Él identifica lo espiritual con la libertad. Es decir, lo espiritual no es algo determinado, sino que lo espiritual es libertad, es causalidad eficiente, es decir, como una capacidad, diríamos, autocreadora. Por eso él va a decir la libertad como independencia tendría un sentido negativo, es decir, no tener ningún condicionamiento es un aspecto de la libertad, pero hay, dice el doctor Iturralde en Kant, un concepto positivo de libertad, que es la autonomía. Entonces, cuando la voluntad pierde su horizonte de obrar, que es el bien, es decir, cuando el primer acto de la voluntad, que es la inclinación al bien, desaparece dentro de la perspectiva del obrar, la inteligencia ya no tiene entonces su principio fundamental para indicarle a la voluntad qué tiene que hacer, entonces la inteligencia tiene que crear, por decirlo así, un fin propio. Por eso dice el doctor Iturralde que para Kant la libertad es causalidad eficiente o creadora, es decir, uno crea sus propios fines, crea lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer, y esa creación que viene de la inteligencia y a la cual se inclina entonces la voluntad es lo que se identifica con la libertad. Y esa identificación es lo que Kant entendería como la dimensión espiritual. Esta concepción pasa directamente a la psicología. Voy a nombrar algunos autores que lo desarrollan explícitamente, por ejemplo, y especialmente en Viktor Frankl. En él, como en otros autores de la psicología, encontramos también un dualismo, ¿no?, entre lo que sería naturaleza y libertad. En el plano sensible habría una especie de condicionamiento psicofísico, es decir, nuestro cuerpo tiene sus propias leyes que están gobernadas por el ámbito, por la naturaleza. Lo psíquico, en el sentido sensible de la palabra, también entraría dentro de esa dinámica, pero lo espiritual es la libertad, es decir, es la capacidad que tiene el hombre de autodeterminarse. Y por eso una terapia espiritual o psicoespiritual o existencial o trascendental, como la llamaría él, es una terapia que apunta al desarrollo de la libertad, pero la libertad en sentido kantiano, como lo dijimos anteriormente, es decir, una libertad autocreadora en el sentido de que pone sus propios fines, en el sentido que es espontaneidad o es autonomía. El hombre se hace verdaderamente hombre en la medida en que desarrolla esta libertad y esta espontaneidad que es una especie de autocreación. Viktor Frankl, esperen que se me mezclaron un poco los papeles. Para Viktor Frankl, la dimensión psicofísica del hombre, es decir, la dimensión sensible, nos marca un poco nuestros límites y nos pone de manifiesto que somos criaturas, y eso a él le parece una cosa negativa. Por eso, trascender el aspecto psicofísico y entrar en la dimensión espiritual es ejercitar la libertad. Y dice él en su obra La presencia ignorada de Dios, dice: el ser hombre propiamente comienza, por tanto, allí donde deja de existir el ser impulsado
para a su vez cesar cuando cesa el ser responsable. Se da allí donde el hombre no es impulsado por un ello, sino hay un yo que decide. Lo que en el sentido tradicional se entiende por persona profunda, nada tiene que ver con un modo de ser personal, sino que ya de buenas a primeras representa un ser, como si dijéramos, creaturístico, entre comillas, es decir, un algo que no atribuimos a la existencia, sino a la facticidad, y que tendríamos que incluir dentro de lo psicofísico, no dentro de lo espiritual. Es decir, para Viktor Frankl, el hombre, lo que tradicionalmente entendemos por persona profunda, en cuanto que está determinado por ciertas leyes, lo que llamaríamos nosotros el orden natural, para él es algo creaturístico, es decir, es algo que tiene un matiz en cierta manera negativo porque nos pone nuestros límites y no nos deja ser lo que nosotros queremos ser. Para él, el hombre espiritual, lo que él propone, él tiene una gran influencia del existencialismo, es el hombre que ejercita su libertad, y esa libertad es la que lo lleva a buscar un sentido a su vida, pero un sentido que él se determina, ¿no? Y en esa medida, en cuanto que él se autodetermina respecto de un sentido que él pone, es que el hombre se vuelve libre. En Erich Fromm, que es otro autor que habla sobre el tema de la libertad, encontramos una posición parecida. Según él, el hombre antes del pecado original era un hombre que no tenía libertad y que estaba como identificado con la naturaleza, porque no conocía la diferencia entre el bien y el mal. Solo en la medida en que el hombre hace, según Fromm, hace un acto de libertad y decide rebelarse contra el orden de la naturaleza que existía en el paraíso, es que el hombre se vuelve verdaderamente hombre y se vuelve especialmente individuo. Y esto en relación también con lo que dice Frankl, es decir, un ser personal es para esta mentalidad un ser individual, es decir, único y exclusivo, y la única forma de adquirir esta individualidad o esta exclusividad es a través del acto de la libertad. Pero la libertad supone el pecado, porque no hay otra manera de independizarse de este orden dado que oponiéndose a él. Entonces el hombre, el precio que el hombre tiene que pagar por su libertad es el de oponerse al orden de la naturaleza, que es el dado por Dios, y esto es el acto espiritual por antonomasia. Por eso el libro se llama El miedo a la libertad, ¿no? Porque el hombre quiere ejercer su libertad, quiere ejercitarla, porque eso sería entrar en esa dimensión espiritual que lo hace ser verdaderamente personal, que lo hace ser libre, que lo hace ser único, independiente, pero eso supone oponerse al orden establecido, y eso produce angustia, y como el hombre está en ese conflicto, bueno, hasta que no se anima a dar ese paso, no es verdaderamente hombre, no es verdaderamente humano, como le pasaba al hombre antes del pecado original. Dice él en esta obra El miedo a la libertad: una imagen particularmente significativa de la relación fundamental entre el hombre y la libertad la ofrece el mito bíblico de la expulsión del hombre del paraíso. El mito identifica el comienzo de la historia humana con un acto de elección, pero acentúa singularmente el carácter pecaminoso de ese primer acto libre y el sufrimiento que éste origina. Hombre y mujer viven en el jardín edénico en completa armonía entre sí y con la naturaleza. Hay paz y no existe la necesidad de trabajar, tampoco la de elegir entre alternativas. No hay libertad, ni tampoco pensamiento. Le está prohibido al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero obra contra la orden divina, rompe y supera el estado de armonía con la naturaleza de la que forma parte sin trascenderla. Desde el punto de vista de la Iglesia, que representa la autoridad, este hecho constituye fundamentalmente un pecado. Pero desde el punto de vista del hombre, se trata del comienzo de la libertad humana. Obrar contra las órdenes de Dios significa liberarse de la coerción,
emerger de la existencia inconsciente de la vida prehumana para elevarse hacia el nivel humano. Obrar contra el mandamiento de la autoridad, cometer un pecado, es, en su aspecto positivo humano, el primer acto de libertad, es decir, el primer acto humano. Esto es Erich Fromm, ¿no? Es decir, hay un dualismo entre la naturaleza como algo determinado. El hombre es creado por Dios y tiene una naturaleza y por lo tanto tiene un orden que seguir, pero esto no es verdaderamente humano. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente humano, según Erich Fromm, que en esto sigue la idea de Kant y lo que dice Viktor Frankl, lo verdaderamente humano es lo espiritual, pero lo espiritual está identificado con el acto de la libertad. Y la libertad, para estos autores, significa oponerse a ese orden, porque es el único modo concreto de ejercicio de la libertad, es decir, hacer algo contrario a Dios, y por eso el precio que el hombre paga por su libertad es la de oponerse a Dios, pero de ello emerge el hombre, el ser humano, lo verdaderamente humano. Y aquí, entonces, haciendo este breve itinerario al que habría que agregarle muchos elementos, ¿no? Es incompleto obviamente, pero captando un poquito estas ideas entendemos cómo el hombre llega a la situación actual, es decir, por qué estamos en la situación en la que estamos. Ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué lugar ocupa verdaderamente entonces la libertad en la vida del hombre y en el desarrollo psíquico? Porque, como dijimos al principio, la libertad es algo que está intrínsecamente unido a la naturaleza del hombre y es algo que hace a este desarrollo de la espontaneidad que es necesaria para el desarrollo psicológico y para la perfección humana. Pero ¿qué lugar ocupa? Y para ello vamos a recurrir a lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino sobre la libertad. Santo Tomás trata en varios lugares el tema de la libertad. Yo aquí tomé los textos que están en la Suma Teológica y hay dos elementos importantes. Uno, en la primera parte de la Suma Teológica, cuando habla del libre albedrío, y allí desarrolla lo que sería la libertad en el orden más de la naturaleza humana. Y en otros, cuando habla de la gracia, en la segunda parte de la Suma Teológica, habla de la ley nueva como ley de libertad. Y entonces ahí desarrolla algunos aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la libertad en la vida de la gracia. Y vamos a comparar un poquito esas dos enseñanzas de Santo Tomás para entender un poco cómo lo entiende Santo Tomás y cómo realmente la verdadera libertad se da en la vida sobrenatural. Porque la libertad en el orden natural, además de que el hombre está herido por el pecado original y padece sus consecuencias, tiene también un límite que en el orden de la gracia, en algún aspecto, se supera. Y en donde en el orden de la gracia se aprecia más claramente la conexión entre la libertad y esta espontaneidad, y esto no se ve tanto en el ejercicio natural de la libertad, tomada solamente, digamos, en abstracto. Bueno, Santo Tomás en la Suma Teológica, en la primera parte, lo primero que dice es que la libertad no es una potencia, sino que es la característica de ciertos actos de la voluntad, ¿no? Es decir, no hay una facultad que se llame libertad, lo que hay es inteligencia y voluntad, y algunos actos de la voluntad son libres en el sentido de que la voluntad tiene como primera inclinación natural, y en ese sentido no hay libertad, es decir, ella se inclina naturalmente al bien. Pero hay bienes que son contingentes, es decir, que pueden ser esos u otros, y que son los medios, y en ese sentido la voluntad es libre, porque no está más inclinada a uno que a otro, y por eso ciertos actos de la voluntad, no todos, son libres en el sentido de que
tienden a un bien que es contingente y por lo tanto cabe tanto uno como otro. En ese sentido, la voluntad, dice Santo Tomás, depende de la inteligencia en cuanto racional, no en cuanto intelectus, es decir, la inteligencia tiene dos aspectos, ¿no? En cuanto que capta la verdad intuitivamente, lo que se llama el intellectus, o la ratio, es decir, en cuanto llega a la verdad a través de una cosa y otra, ¿no? Así razonando a través de un discurso. La voluntad tiende al bien, dice Santo Tomás, sin cuanto bien último, en cuanto bien más perfecto, no es libre respecto de esa primera inclinación, pero sí es libre respecto de los medios que conducen al fin. Respecto de algunos medios, que se refieren a bienes que son contingentes. Y en ese sentido se asemeja a la inteligencia. Tiene un aspecto que es de inclinación natural y tiene otro aspecto que depende de un movimiento, en este caso del movimiento de la razón, que puede mostrar un medio u otro. En cuanto que es racional, la inteligencia puede pasar de una cosa a la otra y en ese sentido la voluntad se puede inclinar, según el consejo de la inteligencia, más a un aspecto que a otro. Y en este sentido es como en el orden natural el hombre ejercita su libertad. Es decir, hay un fin último que el hombre no puede elegir y al cual está inclinado por naturaleza, que es su felicidad, pero hay medios a los que el hombre no está inclinado necesariamente, y por lo tanto, según lo que la inteligencia razona, es decir, haciendo un razonamiento o un discernimiento, la inteligencia muestra o aconseja que es mejor hacer esto que lo otro, y en ese sentido la voluntad se inclina libremente a seguir el consejo de la inteligencia. Y por eso dice Santo Tomás, la libertad o el libre albedrío estaría en parte en la inteligencia en cuanto que aconseja hacer una cosa u otra con cierta indiferencia, pero más específicamente en la voluntad en cuanto que es la que propiamente inclina hacia uno de los términos del consejo que da la inteligencia. Es decir, nosotros queremos hacer algo, pensamos distintas formas de hacerlo o tenemos que tomar una decisión, si voy a venir a las jornadas de psicología o me voy a quedar en mi casa, y entonces mi inteligencia me empieza a dar consejos sobre qué es mejor, qué es peor, y yo con mi voluntad me inclino hacia una de esas opciones que no son absolutas y por lo tanto depende de la inclinación finalmente de la voluntad para poder seguir el consejo de la inteligencia. Y por eso dice Santo Tomás que la elección es un entendimiento apetitivo o un apetito intelectivo, es decir, la libertad estaría entre la inteligencia y la voluntad, pero él se inclina a decir que está más en la voluntad porque es a lo que mueve, o sea, es el movimiento de la voluntad libre respecto del consejo de la inteligencia. Es verdad que cuando analizamos esto desde este punto de vista, nos parece cierto, pero también es cierto que nos queda como un aspecto incompleto en la concepción de la libertad así visto, porque Santo Tomás va a decir en otros lugares que hay ciertas situaciones inesperadas en donde tenemos que tomar una decisión y no tenemos la oportunidad siempre de tomar consejo como para actuar y tenemos que actuar rápidamente y ahí también la inclinación de la voluntad tiene que ser libre, es decir, hay situaciones en las que tenemos que tomar una decisión y no tenemos siempre la oportunidad de deliberar detenidamente o no tenemos los suficientes elementos para entender qué hacer en esos momentos. Entonces, este análisis en este orden de cosas resulta un poco incompleto porque no responde del todo a la situación real de la vida, porque claro, el hombre no está en un estado íntegro de su naturaleza, en donde siempre puede razonar adecuadamente o donde siempre su voluntad se va a inclinar
al consejo más adecuado. Entonces, cuando nosotros planteamos la libertad solamente a este nivel, nos queda como incompleto y pareciera que no es una solución suficiente para el problema que el hombre tiene que enfrentar. Es decir, uno exige a las otras personas que tengan una elección libre, que sean libres, pero que busque consejo, que analice la situación, que trate de ver qué es lo mejor, qué es lo peor, ¿no? Uno a veces ve ¿no? a personas haciendo listas, los pros, los contras, para tratar de sacar una conclusión, y eso es una cosa buena, pero y uno lo hace y lo promueve en el sentido de promover un sano ejercicio de la libertad, pero uno se da cuenta que esa forma de proceder no es suficiente. Y por eso es interesante lo que Santo Tomás plantea en otro nivel, ya cuando habla del tema de la gracia, sobre, no habla exactamente del tema de la libertad, pero menciona la libertad, y es cuando habla de la ley nueva, de la gracia. Estos textos el padre, hicimos un retiro hace 15 días con el padre hablaba de los consejos y de los preceptos en la ley nueva, y él estaba hablando más del tema de los consejos, pero justo hablaba mucho sobre el tema de la libertad, y a mí me iluminaron mucho para preparar la conferencia de hoy sobre este punto concreto que me tocaba a mí, que es el de la libertad, ¿no? Entonces dice Santo Tomás, así que le agradezco al Padre que indirectamente me iluminó sobre mi conferencia. Cuando él habla de la ley nueva de la gracia, y está hablando de los consejos evangélicos, es decir, de aquellos consejos que da Cristo a sus amigos, que no se reducen solamente a los votos religiosos, ¿no? Aunque son los principales de pobreza, obediencia y castidad, sino que son más amplios, es decir, todos los consejos que da Cristo. Lo propio de los consejos es justamente que responden a esta ley de la libertad. Pero es una ley de la libertad que se da en un plano más profundo. Y Santo Tomás dice, a mí me llamó mucho estas palabras de él, dice, pero hay otras obras exteriores, él está hablando de las obras a las que estamos nosotros obligados, dice que son producidas por el instinto de la gracia. Y ahí habla justamente de los consejos evangélicos, y dice, esto en la segunda parte de la suma, en la prima secunde, cuestión 108, artículo 1. Y por eso también dice, la ley del Evangelio se llama ley de libertad. Es decir, la libertad en el orden de la gracia y en la ley evangélica es un instinto de la gracia, es decir, ya no pone a la voluntad dependiendo del aspecto racional de la inteligencia. Antes dijimos, la voluntad depende del consejo que le da la inteligencia, es decir, que va la inteligencia razonando, pasando de una cosa a la otra, muestra cuáles son los mejores medios para alcanzar al fin, sino que Santo Tomás conecta a la afectividad, a la voluntad, a la inclinación de la voluntad con algo instintivo, pero no en el sentido sensible de la palabra, sino en el sentido espiritual de la palabra, como una inclinación pronta a seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. Y lo llama así, instinto. Y en otro lugar desarrolla un poquito más este tema, a continuación de esto que venimos diciendo, que es en la misma cuestión 108, pero en una respuesta a la segunda objeción. Dice en la objeción, la nueva ley es ley del Espíritu, como se dice en Romanos 8, pero donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Ahora bien, no hay libertad si el hombre está obligado a ejecutar u omitir ciertas obras exteriores. Luego, la nueva ley no contiene ningún precepto o prohibición de actos exteriores. Entonces va a explicar Santo Tomás cómo es que Dios mueve a las almas produciendo en ellas una libertad nueva y una libertad interior.
Según dice el filósofo, se llama libre el que es causa de sí mismo. Aquí ya ven, Santo Tomás no habla tanto de la libertad en conexión con el razonamiento, sino que le da un poder causal. Lo mismo que pretendía Kant, nada más que Santo Tomás lo hace depender de donde depende verdaderamente la causalidad eficiente de la voluntad, que es de la inteligencia, ahora ya iluminada por la fe y por los dones del Espíritu Santo, y de Dios mismo, en cuanto que es movida la voluntad por Dios mismo. Entonces, es causa de sí mismo. Por lo tanto, aquel obrará libremente que obre por propia iniciativa. Ahora bien, si obra el hombre por un hábito conforme a su naturaleza, obra por sí mismo, pues el hábito inclina por manera natural. Pero si el hábito fuese contrario a la naturaleza, el hombre no obraría según lo que es él mismo, sino según alguna corrupción que se le hubiera sobrevenido. Es decir, hay libertad en cuanto uno obra por sí mismo, en cuanto uno es causa de sus propias obras. Esa causa es sana o es buena en cuanto el hombre obra movido por su inclinación natural, por su naturaleza, y es mala o enferma en cuanto el hombre obra en contra de su naturaleza. Así pues, siendo la gracia del Espíritu Santo como un hábito interior infuso que nos mueve a obrar bien, nos hace ejecutar libremente lo que conviene a la gracia y evitar todo lo que a ella es contrario. En conclusión, la nueva ley se llama ley de libertad en un doble sentido. Primero, en cuanto no nos compele a ejecutar o evitar, sino lo que de suyo es necesario o contrario a la salvación eterna, y que por lo tanto cae bajo el precepto o la prohibición de la ley. Segundo, en cuanto hace que cumplamos libremente tales preceptos o prohibiciones, puesto que las cumplimos, y aquí vuelve otra vez a decir esto, por un interior instinto de la gracia. Y por estos dos capítulos, la nueva ley se llama ley de perfecta libertad, según la expresión de Santiago. Es decir, que la gracia produce una especie de instinto interior por el cual secundamos con facilidad las mociones del Espíritu Santo y por lo tanto nos inclinamos espontáneamente, no necesitamos hacer tanto ese esfuerzo racional que tiene un aspecto que podríamos llamar agotador, ¿no? Sino que nos inclinamos espontáneamente por un cierto instinto, pero ya no a obrar arbitrariamente o a crear nuestras propias leyes o a ser individuos autónomos que se oponen a Dios, sino que espontáneamente nuestra afectividad se inclina a aquello a lo que Dios la mueve. Y por eso las personas, cuando han logrado llegar a este momento de la vida espiritual, sienten verdadera libertad. Es decir, aquella aspiración de la que hablábamos al principio, de ejercitar la libertad con espontaneidad y que nuestra afectividad se desarrolle espontáneamente, solo puede darse cuando la persona es movida por el Espíritu Santo. Mientras tanto, cae como en estas dos alternativas, o seguir, digamos, o inventar su propia ley, que es lo que propone Kant, y entonces el hombre es individuo en la medida en que ejercita su espontaneidad, pero es una espontaneidad arbitraria y finalmente opuesta al orden natural y opuesta a Dios. O también está esta otra alternativa, que es hacer un orden racional, que es de discernimiento, pero que no alcanza para responder a las necesidades vitales de la vida interior. Y por lo tanto, siempre queda en un orden limitado y que muchas veces en la práctica no podemos ejercitar por las situaciones en las que nos vemos expuestos. Por eso solo puede haber una respuesta de verdadera libertad cuando en el orden de la gracia se desarrolla esta capacidad instintiva, como la llama Santo Tomás. Me fijé en latín usa esta misma expresión, es obvio que no lo dice en el orden como lo entendemos nosotros de instinto sensible, pero sí en cuanto
inclinación íntima, espontánea o vital, pero producida ya por el Espíritu Santo, que es autor de nuestra naturaleza y por lo tanto puede movernos espontáneamente sin violentar nuestra interioridad, y es autor también de la vida de la gracia, y por eso es algo que es mucho más amplio de lo que nosotros podríamos imaginar o crear con nuestra voluntad autónoma librada a sí misma. Por eso el verdadero ejercicio de la libertad solo puede darse en un sentido pleno a este nivel, y por eso la salud psíquica y el verdadero ejercicio de la libertad o la sanación de esta libertad se da en la medida en que se tiende o se alcanza este nivel más alto en el cual se ejercita la libertad de los hijos de Dios. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas para acercar a la expositora. Bueno, dice, si pudiera ejemplificar actos de la voluntad que no sean libres. Bueno, es lo que dijimos hace un momento, la voluntad tiene una inclinación natural que no es libre hacia el bien. Nosotros no podemos no querer el bien. Es verdad, me va a decir, bueno, a veces queremos cosas malas, pero las queremos bajo la razón de bien, porque nuestra voluntad está inclinada por naturaleza. Es lo que se llama voluntas ut natura, decían los escolásticos, es decir, la voluntad en cuanto a naturaleza, en cuanto a su inclinación natural, es al bien. No hay nadie que no quiera el bien. San Agustín decía, por ejemplo, dice, encontré muchas personas que les gustaba mentir, pero a nadie que le gustara que le mientan. Es decir, hay cosas a las que naturalmente estamos inclinados y que nos resultan violentas, porque hay una inclinación natural en la que no tenemos libertad en el sentido de poder querer otra cosa. Esto de la mentira es un ejemplo bien gráfico, ¿no? Es verdad, a veces mentimos, a veces nos gusta engañar a otros, pero no nos gusta que nos mientan, porque es algo, la verdad es algo que está en la naturaleza del hombre y es una inclinación espontánea de la voluntad hacia ese bien, porque no puede no quererlo. En ese sentido no somos libres, estamos inclinados a ello, pero eso es como algo más elevado que nuestra libertad, es algo más elevado que es justamente el orden de nuestra naturaleza. Y cuando esa inclinación se refiere al fin último es todavía mucho más grande, porque se trata de un bien que es infinito y que por lo tanto, porque nosotros tendemos a pensar que cuando no hay libertad lo que hay es coacción o estreñimiento, ¿no? Como si redujéramos o pusiésemos a la libertad o a la voluntad como en un cuadrado y la estrecháramos. Pero si nosotros pensamos que la voluntad tiende al bien común como un bien espiritual y universal, y sobre todo que ese bien es Dios y Dios es infinito, entonces ahí se entiende que esa inclinación natural se refiere a algo que es infinito y por lo tanto muy grande, que no es algo que estrecha, sino que amplifica más bien. Después, sí hay otros actos en donde uno es libre, ¿no? Que se refiere a ciertos medios que conducen a ciertos fines, como por ejemplo lo que decíamos hoy, ¿no? Uno puede venir a las jornadas de psicología o no venir, no es algo que está que es obligatorio, ¿no? Es algo que se aconseja, que nosotros aconsejamos, pero no obligamos, ¿no? ¿Cómo se contrapone la noción tomista de libertad con la noción de libertad del liberalismo? ¿Qué similitudes hay? Bueno, no sabría todos los detalles de estas posturas, pero lo que sí puedo decir es que
en la visión tomista lo que hay, como decíamos antes, es una inclinación que se refiere al orden natural, ¿no? Que es un orden dado que uno no elige. Es decir, el liberalismo normalmente entiende que la naturaleza suele estrechar también los límites de la libertad humana, o que hay como un dualismo, ¿no? En el orden natural o en el orden de la naturaleza hay un determinismo, y en el orden espiritual hay libertad. Y esa libertad se entiende como ausencia de cualquier determinación. Y eso es lo que se identifica con algo espiritual. Para Santo Tomás, lo espiritual es también orden natural. Es decir, cuando decimos que la inteligencia es una facultad espiritual, estamos diciendo que en el orden de la naturaleza, esa es la naturaleza de la inteligencia, esa es la naturaleza de la voluntad. La inteligencia y la voluntad tienen una naturaleza, no una naturaleza física, sino una naturaleza espiritual. Tener una naturaleza quiere decir tener un modo de ser determinado, dado, que no inventamos nosotros. Y esta es me parece, en el orden más metafísico, antropológico, una de las grandes dificultades del liberalismo. Es decir, entienden el orden natural solo aplicado al ámbito de las leyes físicas, y en el orden de lo espiritual hay indeterminación. Hace un tiempo, unos meses, escuché una conferencia de un abogado en donde hablando más de términos de cuestiones políticas, lo hablaba en estos términos, en unas conferencias que eran católicas, ¿no? Y otro, con mucho criterio, que estudia Santo Tomás muy seriamente, lo corrigió en este punto, ¿no? Es decir, en el orden espiritual hay una naturaleza, es decir, hay una naturaleza espiritual, hay un modo de ser espiritual, hay un principio de operaciones que es espiritual, que es la inteligencia, que sigue un orden, y un orden que no creamos nosotros. En ese sentido, hay una inclinación natural también en el orden espiritual. Lo que pasa es que estas facultades espirituales están abiertas a una dimensión metafísica y por lo tanto abiertas al bien común, que tienen un carácter infinito. Pero el infinito no quiere decir algo indeterminado, o algo arbitrario, o algo anárquico. Lo que pasa es que, como es un concepto negativo, no podemos llegar a captar específicamente qué quiere decir que algo sea infinito. Y estamos en una cultura, digamos, inmersa también en el materialismo, que hace perder de vista totalmente que existen realidades metafísicas. Es decir, hay realidades que son reales, por eso se llaman realidades, que existen, pero que no son materiales. Son inmateriales, son espirituales. Es decir, tienen una realidad propia, pero separada y distinta de la materia. Esas son las realidades espirituales. Y en el hombre hay una dimensión, que es su espíritu, que es así. Y por lo tanto hay un bien también espiritual, un bien inmaterial, que tiene un orden determinado del orden espiritual. Y eso es lo que el liberalismo, entre otras cosas, no percibe del todo. ¿Puede ser que obrar libremente respecto de medios pueda ser obligatorio en algún momento? O sea, que sea recto únicamente elegir un medio. Sí, porque hay medios que están estrechamente ligados a un determinado fin, ¿no? Para llegar a la vida eterna tengo que creer en Dios, ¿no? Es decir, hacer un acto de fe, participar de los sacramentos, toda una serie de medios que llevan al fin directamente. Entonces estamos obligados a esos medios. Hay otros en los que no. Y a veces, incluso concretamente, ¿no? Es decir, tenemos que tomar una decisión en donde esto me olvidé de decirlo y era muy importante, una de las grandes dramas de la filosofía moderna es identificar la libertad con la posibilidad.
La palabra posibilidad es una palabra muy engañosa, ¿no? Porque la posibilidad no es realidad. Que algo sea posible no quiere decir que es real siempre. Es decir, que algo sea posible quiere decir que no tiene una contradicción intrínseca. ¿Es posible que existan los extraterrestres? Sí, podrían existir otros seres. No hay una contradicción intrínseca. No puede existir un círculo cuadrado. Esa hay una contradicción intrínseca. Ahora, que sea posible no lo hace necesariamente real. El problema que nuestra cultura tiene es que identifica la libertad con la posibilidad, es decir, dejar abierta siempre la posibilidad en cuanto que algo no encierra contradicción y entonces tal vez lo pueda hacer y tal vez en algún momento y tal vez y tal vez y tal vez, hace que uno viva en un mundo que no es real, porque justamente la posibilidad, lo posible no es necesariamente lo real. Entonces, identificar la libertad con la posibilidad es finalmente hacer que uno viva en un mundo que no es real, porque cree que todo lo que es posible va a ser o es de hecho, ¿no? Entonces nunca se termina de determinar hacia alguna cosa y parece que es más libre aquel que está indeterminado porque sigue abierto a las posibilidades que aquel que se ha determinado, ¿no? Porque se ha cerrado a las posibilidades. Esto sería muy interesante, ¿no? Pero el tema de la palabra posibilidad, que es una herencia moderna, es muy importante para entender también el tema de la libertad. Bueno, dice, alguien puede inclinarse a la libertad, pero a una noción equivocada de la misma, la libertad de elegir sobre el propio cuerpo, por ejemplo. Entonces, no por inclinarse espontáneamente a la libertad puede decir que es buena, ¿verdad? Sí, es verdad. Es un poco lo que intentamos explicar. Hay una noción equivocada de la libertad, justamente confundir la libertad con la indeterminación, con la posibilidad. No tuve tiempo de leerlo, pero se los comento brevemente. Hace unas semanas, el obispo de Alcalá de Henares, en España, Monseñor Rey Pla, sacó una carta pastoral en donde habla del problema actual, sobre todo lo que a él le interesa, que es lo que más habla él, el tema de la familia, ¿no? De la ideología de género. Y él dice, yo no voy a hablar, el problema actual, dice, la enfermedad actual, no es solamente, dice, el problema del aborto, no es solamente la ideología de género, aunque sí lo es, dice, no es el problema de la familia, dice, la enfermedad actual del hombre es justamente que cree, dice por un lado, el nihilismo, es decir, que vive en un vacío absoluto, y ese nihilismo es creer que uno vive en las posibilidades de las posibilidades. Es decir, cuando uno identifica la libertad con la mera posibilidad, en lo que cae es en el nihilismo, porque es casi como una nada. Y entonces es una libertad que finalmente inclina al vacío, es decir, que no tiene un objeto. Esto uno lo ve mucho con los chicos jóvenes que no tienen modelos en los adultos muchas veces de una vocación bien realizada, entonces no quieren determinarse a nada, ¿no? No quieren casarse, no quieren tener un compromiso afectivo con nadie, no quieren asumir ninguna responsabilidad porque les parece que así son libres, no se van a equivocar, no van a sufrir, pero caen en una especie de vacío existencial, porque claro, tienen todo a nivel material, disfrutan de las cosas, viajan, hacen un montón de cosas que parecen que son las mejores, pero se sienten vacíos, justamente porque creen que la libertad es esta indeterminación, que es la posibilidad de la posibilidad, que finalmente es nada, porque no tienen nada. Y termina a veces hasta envidiando la felicidad del que pobre se casó, está con los hijos, trabaja como un loco, ¿no? Que uno dice, parece que no es muy envidiable su situación, pero esto resulta que después les da envidia la felicidad que los otros tienen. Creo que esta es la última. Hay una
disociación o separación de la libertad espiritual y de la libertad corporal siempre, a veces, o se relacionan como una unidad? Bueno, en el plano de lo corporal, la libertad es menos, dijimos que la libertad es una característica de ciertos actos de la voluntad, por lo tanto es algo que se da en el orden espiritual, la verdadera libertad. La libertad, propiamente hablando, es algo que se da en el ser espiritual. En el orden corporal hay leyes de la naturaleza que están determinadas porque lo corporal tiene sus leyes propias. Por eso también quien está movido por las pasiones no hace un ejercicio de la libertad. El padre Andereggen lo explicó muy bien, y esto Santo Tomás lo dice, las pasiones necesariamente se mueven por su objeto. Es decir, si a uno se le presenta algo que sensiblemente le atrae, por naturaleza, la pasión, que tiene una dimensión sensible, se inclina hacia ello. Lo que pasa es que la pasión también tiene una dimensión psíquica que depende de la voluntad, y por eso la voluntad puede gobernar, pero lo hace en cuanto que la voluntad es espiritual. Entonces la verdadera libertad se da en el orden espiritual. En el orden corporal no hay una libertad. Ahora, es verdad que el hombre se gobierna a sí mismo, como decíamos Santo Tomás, el hombre es una unidad y por eso cuando ejercita su libertad es causa de sus propios actos, y esto puede, por redundancia, afectar en el orden corporal. Entonces puede uno someterse a intervenciones quirúrgicas que deformen el cuerpo o lo cambien, pero digamos el cuerpo va a seguir sus leyes naturales determinadas, no hay un ejercicio propio de la libertad, es decir, esa acción después sigue un orden natural necesariamente. Me parece que queda una más. No, creo que ya estamos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Shell.